Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde cada uno de los rincones donde se nos escucha. Una nueva voz se alza y esta es la sexta voz. Por favor, siéntese y recuerde que en su empatía es el mejor saludo. Bueno, nuevo podcast y nuevo tema de las revoluciones. En este caso la revolución china. Bueno, para abordar un poco de los antecedentes de la revolución china, tendríamos que comentar la situación en la que se encontraba el país, y pues era una situación de extrema pobreza. Se dice que los campesinos llegaron a alimentarse incluso de corteza de los árboles, porque la situación pues era muy precaria en la que vivían antes de la revolución china. Se comerciaba incluso con los niños, se prostituía a las niñas. Era una situación muy difícil, que hasta el ser humano pues se había convertido en un negocio para poder obtener lo mínimo que era la alimentación. Bueno, la guerra o la revolución china es una de las revoluciones que más años duraron. Desde 1927 hubo intentos de querer liberarse hasta 1949, que fue cuando ya triunfa la revolución china. Es una de las revoluciones, como ya lo mencionaba, que duró bastante y que más adelante les podré compartir un poco de a lo mejor las tres periodos en los que se desarrolló esta revolución. Había también mucha represión por parte del imperio hacia el pueblo, autoritarismo a decir basta, una explotación pues en potencia, las hambrunas que existían o se dieron, el despojo del territorio como una consecuencia de la explotación que se generaba en este territorio. Había mucho racismo, entre otras cosas. Creo yo que son como que un poco los antecedentes en los que se movió este movimiento. No sé si alguien más quiere agregar. Claro. Sí, me parecen oportunos los comentarios de los antecedentes, porque buena parte de la situación que se vive pues da a entender la razón por la cual dividimos el estudio de la Revolución Rusa en las cuatro ruedas del capitalismo, porque Revolución China, perdón, y da en el clavo precisamente porque toma en cuenta todos los aspectos, la situación de pobreza, el despojo, la represión que había en el país. Todos esos son los factores que impulsaron al movimiento para proponer una nueva forma de vida, digamos. Y creo que es un punto en común que se puede encontrar en muchos, si no todos, los movimientos que tienen relación con el socialismo y con el comunismo y con todas las corrientes que quieren deshacerse de la idea de la propiedad privada y de la acumulación de bienes por unos cuantos para que le quede muy poco a los muchos. Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Si quiere, compañero Jaime. Sí, en la Revolución China
como ya lo mencionaron, sufre varias etapas. Y ya por último fue la Guerra Civil China, que es donde ya se implanta un nuevo sistema y un nuevo modelo económico, político-económico por Mao Zedong. Pero estamos hablando que desde el siglo antepasado hubo muchos movimientos en China, con áreas, pero eran, o sea, con afán de liberarse también, porque la mayoría de los chinos son campesinos. Entonces había explotación, había lo mismo, había pequeños feudos que controlaban algunos señores, y esos señores feudales pues obedecían al emperador, y el emperador era el que acaparaba todo, ¿no? Era el designado de Dios, o etcétera, como todos los emperadores o reyes y demás. Entonces hubo una serie de cuestiones. Otro dato importante es que fue colonia de los ingleses. Entonces los ingleses lo que hicieron porque los chinos eran muchísimos también, y para controlarlos y demás empezaron a darles una droga que es el opio, y hubo la guerra del opio que se duró algunos años también. Entonces todo eso de la explotación y todo eso viene arrastrando hasta que también cae en lo que es esa revolución civil, en donde ya también con las ideas de que ya estaban del socialismo en Rusia, y que Rusia también toma partido ahí en China a través de Mao Zedong y las ideas, y había cierta confrontación de lo que era su socialismo ruso y el socialismo chino, y la formación del Partido Comunista. Pero sí hay una serie de muchos intentos. Entre ellos hubo un general que estuvo peleando también y que salió exiliado rumbo a Estados Unidos, se autoexilió en el siglo pasado, y cuando ya vio que había oportunidad regresó y fue del Partido Nacionalista Chino, y contrario a Mao Zedong, que era el Partido Comunista. Entonces hay esos encuentros, pero China viene también, como muchos de los países como Rusia, como México, que vienen de un atraso enorme. Aquí eran las haciendas. Aquí en México, en Rusia y en China eran los pequeños feudos que había, y la clase más explotada era la de los campesinos. Entonces es muy interesante lo de la Revolución China, porque abarca desde muchísimos años atrás. No nada más es la Revolución China, sino hay muchas causas, y que incita a investigar, a leer precisamente todo lo que sucedió antes, para concluir en lo que es esta revolución de 1949 cuando termina, y para entender ahorita cómo están los chinos dominando ahora el mundo. Ya es una potencia. Antes se decía que las potencias eran Estados Unidos, Rusia, Japón, por la cuestión tecnológica y todo eso, que era uno de los países más importantes. Y ahorita, si nos damos cuenta con toda esta situación que existe, China ya ahorita es una de las grandes potencias. Ya se habla de las inversiones chinas, se habla ya de que están invadiendo el mundo los chinos, ¿no? Entonces habría que entenderlo, habría que rascarlo más en su historia de China, para llegar y entender y concluir que en qué van los chinos, cómo se maneja su partido comunista. Creo es vitalicio el puesto, no sé, o sea, tiene varios o muchos factores que hay que investigar, y que hay que ver, que hay que analizar. Pero es muy, muy interesante indagar y ver esa historia, porque es una revolución que tardó 20 años. Y dices, wow, o sea, ¿qué sucedió? Aquí la de México duró 10 años, ¿no? Y seguimos con ciertos atrasos, y los de China 20 años, pero ¿cómo se implantó? Y también es una cuestión muy seria ver y analizar cómo está, y que no la han derrumbado. Entonces es interesante, y sí, habría que investigar más sobre ello.
Gracias. Bien, pues igual, dando los argumentos de esta revolución china, pues como lo menciona el compañero Jaime, pues sí es un poco pues interesante, ¿no? Porque como les mencionaba en unos momentos, es como que cultural también, ¿no? Igual cuando se inicia, ¿no? En 1927 la revolución y termina en 1949, ¿no? Y esto por los partidos comunistas, ¿no? Los partidos comunistas de China encabezados por Mao Zedong y el nacionalista Kuomintang con Chiang Kai-shek al frente. Entonces, pues estos momentos igual, ¿no? También igual pasa como lo que pasó en la Revolución Mexicana, en la rusa, sobre lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, todo lo que se dio, ¿no? Entonces se empezaron a dar esos conflictos, ¿no? Primero igual por lo mismo, ¿no? De los efectos del colonialismo y la pérdida de territorios, ¿no? Entonces los malestares que se tenían, ¿no? Ahí, y más que nada también por los conflictos que tenía con Japón, sí, entonces se viene dando todo esto hasta que cuando termina la revolución en 1949, que se instala un sistema comunista implantado por Mao Zedong, pero pues, en el primer momento pues sí tuvo dificultades en tener eso, y pues igual empieza el fracaso económico y esto hace que provoque una hambruna, ¿no? Entonces, pues sí son esos puntos, ¿no? Y como lo decía, es una cultura que está también por esas influencias que se viene dando, ¿no? Como la apertura de fábricas y bancos, ¿no? Pero también esos beneficios eran acumulados nada más por ciertas personas, ¿no? En todas sucedió por esos malestares, ¿no? Entonces, pues se viene formando y también otro factor, pues es lo que estaba reciente, también lo que sucedió en Rusia, ¿no? Cómo se viene, entonces, por implementar una modalidad, como si un gobierno comunista, pues tenía influencias también de Rusia, ¿no? Entonces de ahí también se viene en ese punto apoyando, y como se menciona, ¿no? Que sea una colonia inglesa, pues está, porque si vemos toda esta historia de China, ¿no? Cómo se viene dando, también sufre una invasión por parte de Japón, y y toda esa lucha, ¿no? Porque pues hasta el último, si vemos toda su historia, también hay llega a haber una intervención de Estados Unidos, ¿no? Por todo lo que se viene dando en eso. Entonces sí suena un poco no es que suene un poco, sino suena muy interesante de esta revolución, ¿no? Y lo que se viene dando, y luego hasta ahorita cómo se transforma ese país, ¿no? Ese país China del Medio Oriente, pues es una potencia, pues igual en lo que se respecta a comercial y bélica, pues es un país muy potente ya, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, pues ahí sí se ve todos esos movimientos que se vinieron dando, como es la revolución y toda su guerra civil que también tuvo allá, entonces, pues sí les favoreció, entendieron, y pues se organizaron más, ¿no? Se organizaron, y todos esos, ¿cómo se llama? Esos problemas que tuvieron, pues resulta y aprendieron, porque pues ahorita, siendo China una potencia igual económicamente mundial, pues sí suena muy interesante, ¿no? Y también el de que sea una potencia, pues, en sentido bélico de sus militares, creo es el ejército más grande del mundo y con un buen armamento, ¿no? Entonces eso es lo que es el reflejo que se da, cosa que no se da en México. En Rusia pues sí se da, pero pues después de la queda de la perestroika, entonces hay cierta desestabilidad, pero se viene dando, ¿no? Entonces eso es lo que puedo aportar igual, a lo mejor en otra participación daría más argumentos. Entonces igual les agradezco el que me escuche. Yo creo que el periodo en el que se da la revolución china es muy significativo
porque diríamos que es un periodo en que se da la gran crisis económica en los países capitalistas, por una parte, en la cual inicia ya ese despegue entre la idea de ser nacionalista y ser comunista, que es de donde parte la Revolución China. Pero se encuentra en un periodo, aparte de la crisis mundial, se encuentra en un periodo muy interesante en el desarrollo de esta situación con China, porque es en el periodo en el que las grandes potencias, aunque todavía no hay una influencia mundial profunda en China, China siempre se resistió a esta influencia. Es importante rescatar que aparte de la crisis del 29 y todas las situaciones que se vienen dando de la hegemonía del fascismo, China se ve arrastrada a una guerra tremenda contra Japón, que invade el Manchuria, que es la región que entonces se unen los comunistas y los nacionalistas, se unen para defenderla. En esa defensa, además de que salen fortalecidos porque se unen como pueblo, crean una ideología, una manera de ser, ellos salen fortalecidos en cierto modo porque la situación en la que se da la Revolución China también coincide con la Segunda Guerra Mundial, con un Japón debilitado, con un Japón que ya para 1945 empieza a debilitarse, y entonces empiezan a vivir los primeros años de la Guerra Fría. Es en la Guerra Fría la que uno de los aparte de los países en los que intervienen, uno de los primeros países en los que los americanos y los rusos intervienen para hacer su batalla por si son comunistas o son socialistas, es en China. Y es en ese momento cuando ellos se sienten los triunfadores de la guerra, cuando cada uno quiere llevar agua para su molino, que alientan a uno u otro bando para desarrollar esa guerra tremenda que se da entre los nacionalistas y los comunistas, en las cuales los comunistas terminan ganando. Pero algo bien interesante es que los comunistas chinos no se van hacia la Rusia, hacia los valores o hacia las formas de ser de los rusos, sino que van creando una revolución diferente, una revolución en la cual, primero parten de tener una figura hegemónica que basa su idea de nacionalismo, la basa en la idea de poner por encima las virtudes del hombre. O sea, es una revolución socialista, pero también cultural. Y en esa revolución cultural, Mao Zedong no tan solo pone énfasis en los valores más supremos, pero esos valores supremos llevados al extremo. Porque aquí no va a haber corrupción, por ejemplo, pero esos valores de la corrupción llevaban a los chinos a por ese valor, a arrestar y a matar a todos aquellos que fueran opositores de Mao, fueran o no corruptos. Entonces sí es una revolución social, pero que también tiene visos de que en medio de las virtudes arrasa con gran parte de la oposición china. Empieza entonces Mao a convertirse en un símbolo, en un dios, en una manera de ser, y cuando en una manera de ser del chino, el Mao educado, el Mao, incluso las propias revistas y si uno ve cuando llegaban aquí las revistas comunistas de Mao y todos los textos que llegaron aquí a México cuando los maoístas eran parte de la cultura aquí en México, llegaban los textos y los textos para niños, por ejemplo, enfatizaban además de la figura de Mao todas las virtudes que debía tener un niño. Hasta parecían muy simples, pero se veía en esa idea de los maoístas el que si se exaltaban las virtudes humanas, de alguna manera se podía tener un pueblo más culto, más ordenado.
y bueno, fue la figura de Mao y fueron sus planes, porque ellos trabajaron por planes que iban llevando paulatinamente, llevando paulatinamente a determinadas metas que el pueblo se ponía, los que hicieron que esta revolución se convirtiera en una revolución diferente, una revolución en la que en el centro era el Partido Comunista, y que pues en algunos casos favoreció a gran parte del pueblo. Entonces mucha de la gente lo seguía y convirtió casi en una doctrina esto, porque se basaba en las ideas supremas de que el hombre virtuoso, el hombre que puede ser más culto, es aquel que apoya y que hace pueblo, que hace que su pueblo funcione. A lo mejor no con toda la idea, o por ejemplo hoy zapatista, de colectivizar, sino de aglutinar en torno a una idea a todo un pueblo para conseguir que funcionara de otra manera. Al final de cuentas es una forma de adoctrinamiento muy diferente, pero que a ellos les funcionó en su momento, y que hizo que muchas de las situaciones tanto sociales como culturales de los chinos cambiaran. Un ejemplo es en la Revolución Cultural China, es la cantidad de analfabetos que tenían y cómo disminuyeron en gran medida. Otro de los cambios que también se dio, ellos tenían que exportar productos alimentarios, y a partir de que se da la Revolución China aprovechan toda la naturaleza tan grande y tan enorme que tenían, y se convierten en autosuficientes. Muchos de los recursos que manejaban los extranjeros pasaron a ser parte también del pueblo chino, porque automáticamente fueron de ellos. Entonces esas son algunas de las cosas que favorecen el crecimiento del pueblo chino, pero también había que ver que detrás de esta situación sí hay un sistema que no permite socialmente ir más allá de lo que las virtudes del propio partido les proponen. Entonces sí fue muy sistemático, pero también fue con la mentalidad que los chinos tienen de la idea de que el hombre, según el taoísmo, el hombre debe ser un hombre recto, un hombre firme, y bueno, religiosamente pues manejados, pues funcionó para el pueblo chino esa revolución como una revolución cultural profunda. Lo que pasó en China es a veces un poco complicado para entender para nosotros los occidentales. En Asia seguían por un sistema de pensamiento diferente. Muchos de los pensamientos populares oscilan en la doctrina llamada confucianismo. Es una doctrina más bien compleja, pero tiene un principio. Uno de sus principios es bastante simple, que es el principio de sentido de pertenencia en el mundo. ¿Dónde estoy yo y dónde pertenezco en este mundo? ¿Cuál es mi papel en este lugar? Entonces el buscar ese sentido es algo que puede ocuparse para la unificación, porque no se trata aquí de mejorar el lugar donde estás, no se trata aquí de hacer un mundo mejor, sino encontrar el lugar donde yo encajo, donde voy a ser útil para los demás y para el sistema. ¿Cuál es mi lugar en este mundo para que el mundo siga girando y quedarme ahí? Entonces no es una búsqueda por encontrar un camino personal, sino una búsqueda por encontrar cuál es el camino que la sociedad me puso. Entonces creo que es parte de lo que ha hecho, de lo que hizo en ese momento que el maoísmo se pudiera poner y que pudieran hacer a Mao el gran líder vitalicio, y parte de lo que sigue arrastrando la cultura china, que hace que hoy en día también tengan a un gobernante permanente, un gobernante vitalicio. Creo que esa doctrina de
de tener que seguir a los que saben cómo debe de ser mi futuro, de no elegir mi futuro, sino aceptar el lugar que me tocó en este mundo y seguir con ello, es algo muy, muy asiático y que a lo mejor nosotros no podemos entender aquí de una forma muy sencilla, pero es la forma que se tiene de ver la vida ya. Y creo que al final de cuentas, sí, a lo mejor Mao tenía cierta ideología que lo llevaba a buscar mejores condiciones para su gente, pero cabe destacar que esa ideología no era propia de China, fue traída de fuera, de Rusia, porque el pensamiento asiático es un poco renuente en ese aspecto. Es un poco un pensamiento más de sometimiento ante las condiciones del mundo, ¿no? Y fue gracias a todo ese contacto que tuvieron Mao y muchos ideólogos de la época con el marxismo y con el socialismo de Rusia, el que llevó a impulsar estas ideas en diversos lugares de China, y el que en determinado momento permitió que la gente se pudiera organizar poco a poco, igual que en México, igual que en Rusia. Había unas condiciones pésimas de condiciones de vida, de calidad de vida, de hambruna que existía en esas épocas, y eso fue desencadenando a pequeños levantamientos, generalmente de grupos de obreros o de campesinos, más bien campesinos en este caso, igual que en México y que en Rusia, porque como mencionamos, tenían condiciones económicas en las cuales dependían ampliamente de la agricultura. Entonces era un país que estaba en constante conflicto. Eso sin contar las constantes guerras que tenían con Japón, que llegaron a tener con algunos otros países de ahí, con las ocupaciones de Reino Unido, con las ocupaciones de diferentes países que incluso siguieron siendo un problema hasta hace poco. Hasta hace poco Hong Kong ni siquiera era una parte libre, y Hong Kong hoy en día sigue teniendo problemas porque no se ajustan al sistema chino. Entonces es una zona complicada, pero que el conocer la historia de esta revolución nos permite también darnos un panorama de cómo es que se llegó a la situación actual en China, cómo es que de ser un país que ejerció un sistema socialista, pasaron a ser uno de los países con un capitalismo más voraz de todo el mundo, donde se produce mucho, donde la mano de obra es muy barata y donde toda la gente está, o la mayoría de la gente está alienada y viven dentro del sistema y adoptan el sistema capitalista como una forma de vida y como la única alternativa que encuentran ellos realmente. Entonces creo que eso sería por mi participación. No sé si alguien más quisiera comentar. Bueno, solamente agregar algunos datos que me parecen importantes. Al finalizar esta revolución china, pues se dan algunos logros para la clase trabajadora, la clase que gestó esta revolución. Y bueno, es muy interesante saber que más de 700,000 cooperativas, entre ellas comunas populares, se gestan al final de esta revolución, y se empieza a trabajar de una forma pues diferente, en la que la población recibía con más equidad la repartición de lo que es la producción. Esto
pues fue un dato, o es un dato muy interesante. Es algo que pues vino a beneficiar a la mayoría de la población, que estaba conformada por campesinos y algunos obreros. Pero también es importante saber que durante esta revolución se pierden más de 30 millones de personas, que es el saldo de muertos, aún sabiendo que es un país con una población pues muy numerosa, pero con todo y eso es un número muy alto de muertos el que cobra esta revolución. Desafortunadamente para 1971, todo este sueño que se tenía de trabajo social, de trabajo de cooperativas, de comunas populares, de una manera de vivir más equitativa, pues de alguna forma se rompe cuando se abren las fronteras a los Estados Unidos. Precisamente fue en los 70 cuando se da este cambio y pues todo aquello por lo que se había luchado viene a dar un viraje totalmente diferente, contrario de un sistema socialista a entrarle a un capitalismo voraz, que es lo que actualmente se está viviendo en este país. Solamente pues esto, compañeros. A mí me parece muy curioso eso que dicen, porque repito, partimos de la idea de que estaba, bueno, su objetivo con lo que no se encontraban conformes, digamos, todos los campesinos, todos los obreros, era con las 4 ruedas del capitalismo. Era todo lo que les hacía su vida inhumana, lo que les hacía su vida, digamos, miserable. E irónicamente, vaya sea la cosa, tristemente, digamos, también, porque es una situación triste lo que pasa en China actualmente. Tristemente, ahora las 4 ruedas del capitalismo son su estilo de vida, son su forma de supervivencia, son su día a día, son su pasar por la jungla de concreto. No sé, es algo que creo que puede hacer reflexionar mucho respecto a cómo una idea cuando no es respetada, una idea cuando no es tomada en cuenta, no es hecha como se planea, no hay organización, cuando no hay disposición del pueblo para poder pues hacer al pie de la letra o hacer lo más fiel posible las ideas que de lo que nos gustaría fuese el mundo. Entonces esa idea se enturbia, se modifica hasta el punto en que puede terminar siendo completamente todo lo opuesto a lo que se buscaba. Y es algo que se ve en todas las revoluciones, yo considero. Es mi última aportación, no sé si alguien gusta añadir algo. Si no es así, pues terminamos con el... Pues sí, mira, igual, o sea, okay. No, yo. Ok. Ajá, y es que sí, ve el momento igual de cuando Mao Zedong liderea esto también, y que el gobierno comunista, ¿no? O sea, ve como algo parecido a lo que pasa aquí en la conquista, ¿no? O sea, llegan los españoles que implementan otra cultura, y eso es lo que pasó aquí igual en China, ¿no? Con esa cultura que traían ancestralmente. Entonces aquí encuentro ¿cómo te diré? Una información donde, pues, cuando está el gobierno comunista que inicia una campaña para destruir
cualquier vestigio relacionado con la antigua cultura china, ¿no? Que incluso se llegó a saquear la tumba de Confucio y su cadáver arrastrado por las calles, ¿no? Entonces, esa revolución cultural también, y emprendida por Mao en 1966, es donde empezó eso, ¿no? También a ver esas, pues como si te quitaran igual ahorita una cultura ahorita en este momento y te implementaran otra, ¿no? Entonces eso es lo que también fue esa lucha, ¿no? Cultural que en ese momento llegó al momento de que se implementa un gobierno comunista, ¿no? Entonces, ya hasta después de la muerte de Mao, que fue en 1976, pues empieza otro cambio, ¿no? Empieza otro cambio y eso hace que cuando llega en ese momento, en 1978, llega al poder Deng Xiaoping, y que hace que se adoptara un sistema económico más pragmático, ¿no? Y tiene las características de lo que podría llamarse un capitalismo del Estado, y ahí empieza a surgir, ¿no? En 1978, toda esa transformación económica hacia un capitalismo, ¿no? Un capitalismo que también es voraz, así como tiene sus políticas de China, ¿no? Entonces es lo que yo puedo, bueno, aportar un poco más, ¿no? De ese pasado cultural que también marcó en ese momento a la revolución china, ¿no? Entonces, pues nada más es lo que tenía que implementar esto, ¿no? De su pasado cultural que tuvieron en ese momento. Gracias. Con eso terminamos, compañeros. Entonces espero que este podcast haya sido informativo y de su agrado para ustedes. Y como siempre, tienen nuestras redes sociales en la descripción del video por si quieren pues apoyarnos o si quieren compartir nuestra información, nuestra investigación con más personas. Saben que eso ayuda a que nuestra voz llegue a más lugares. Y un poco más, somos La Sexta Voz y sé que volveremos a vernos cuando nuestras voces se encuentren.